Bien, buen día, amados hermanos. Buenos días. Que el Señor bendiga nuestra vida, continúe bendiciendo nuestra vida en esta mañana. Mientras nosotros respondemos a su gracia, respondemos a su autoridad, respondemos a su revelación, respondemos a lo que Él es en adoración a Él en esta mañana, aquí juntos como iglesia. Voy a pedir que vayamos al texto una vez más y solo leamos versículo 14 y 15 del texto que leíamos al principio y luego nos presentemos al Señor en oración. Lo tenemos. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15. Yo voy a leer los dos textos y luego voy a pedir que ustedes lo lean como un cuerpo. Dice el texto: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ustedes, por favor. Padre, nosotros estamos muy agradecidos de usted por su salvación. Estamos agradecidos, Dios, por perdonarnos todos nuestros pecados en Jesucristo. Estamos agradecidos por su palabra. Estamos agradecidos por su espíritu. Estamos agradecidos por hacernos parte de su pueblo. A usted la gloria, Señor, por esta obra de salvación. Oh Padre, bendíganos en esta mañana, bendiga su palabra en medio de nosotros. Oh Dios, que su nombre sea exaltado, que su nombre sea honrado en esta mañana. Que nosotros estemos dispuestos a rendirle adoración en esta parte de nuestra adoración a usted. Oh Dios, que nosotros escuchemos su palabra y que la escuchemos con la disposición de obedecerla. Ayúdenos, Dios. Gracias por Jesús. Gracias que por medio a Él nosotros podemos rendir adoración a usted. Ayúdenos, Dios. Pido, Dios, que usted nos bendiga, que bendiga esta su iglesia, que bendiga su palabra. Oh Dios, que bendiga su gloria en medio de nosotros. Edifique su iglesia. Traiga salvación en medio de nosotros. Oh Dios, y permítanos admirarnos más de usted. Rogamos a usted esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. El cuarto tema de nuestra serie acerca de la teología reformada es el tema del principio regulador de la adoración. El principio regulador de la adoración. Ya la semana pasada me correspondía exponer acerca de la perpetuidad de la ley moral de Dios como parte de nuestra serie, de esta serie de teología reformada. Hoy entonces nosotros vamos a tratar de estar respondiendo a la pregunta: ¿cuál es nuestro criterio para rendir una adoración agradable a Dios? ¿Cuál es nuestro criterio como iglesia para que nosotros rindamos una adoración agradable a Dios? Y esta respuesta nosotros pretendemos darla a través de la exposición de este llamado el principio regulador de la adoración, un distintivo histórico de la teología reformada.
Me propongo compartir con ustedes su significado histórico, su marco eclesial o eclesiástico y sus partes prescritas en las Escrituras. Y vamos a estar observando algunas observación, valga la redundancia, alguna cosa para tomar en cuenta. Su significado histórico, su marco eclesiástico o eclesial, sus partes prescritas en las Escrituras. ¿De dónde viene esto del principio regulador? ¿Dónde nace? ¿Cuál fue su génesis? Bueno, como bien forma parte de los distintivos de la teología reformada, nosotros al ver dónde nace el principio regulador de la adoración, nosotros debemos de ubicarlo en el contexto de las 5 solas. En el contexto de las 5 solas. Y aunque nosotros podemos ver el principio regulador permeado en la sola Escritura, en solo Cristo, en la sola fe, en la sola gracia, como decía bien en mi oración o en mi introducción, adoramos a Dios como debemos adorarle a Él en respuesta a su obra en medio de nosotros. Y la obra de Dios en medio de nosotros ha sido por pura gracia. De manera que al adorar a ese Dios que nos ha salvado por pura gracia, debemos de adorarlo de acuerdo a lo que Él es. Y como vamos a ver más adelante, también tiene que ver con el aspecto de solo Cristo, porque la adoración agradable a Dios es la adoración que se rinde mediante a Jesucristo. Y como también vamos a hacer énfasis el fin último, como diríamos cuando enseñamos, ya no somos muchachos. Puse una foto en el instituto, me dijeron, esa foto es vieja, porque Fidel tenía poca barba y toda la barba está negra. Eso quiere decir que ahora están media blanquita. Bueno, antes decía, bueno, el fin último, ¿recuerdan eso? Bueno, el propósito principal de este tema del principio de regulador, en primer lugar, descansa en la sola Escritura, pero apunta, para que apunte donde debe apuntar, en solo a Dios la gloria, debe de descansar en la sola Escritura. Sola Escritura era suficiente para la regulación de la adoración en la iglesia o si en caso contrario, es una pregunta que Waldron se hace, de hecho le debo mucho al doctor Waldron acerca de esta exposición. O, por el contrario, la tradición podría tener cabida en la ordenación del gobierno y la adoración de la iglesia. Es una pregunta que debemos de hacernos y se hizo en el aspecto histórico del principio regulador. ¿La sola Escritura es suficiente para regular la adoración en la iglesia? O en caso contrario, la tradición. Y en este tiempo en el cual nos ha tocado vivir, la sabiduría de los hombres, la astucia, las estrategias de los hombres, la buena sabiduría de los hombres, ¿podrían tener cabida en la adoración del gobierno de la iglesia? Esta pregunta tiene 2 respuestas. Tuvo 2 respuestas en sus inicios y aún se sigue respondiendo de 2 formas aún en nuestro tiempo. En primer lugar, las iglesias no dieron cabida, las iglesias reformadas no dieron cabida alguna a la tradición en este proceso de construcción. Este punto de vista llegó a conocerse como el principio regulador. ¿Cuál es el punto aquí? Que al responder que si tiene espacio la tradición o la sabiduría o la estrategia de los hombres en el ordenar el culto al Señor,
Bueno, las iglesias reformadas dijeron, no hay espacio para la tradición, no hay espacio para la sabiduría o las buenas intenciones de los hombres en el proceso de adoración a Dios. Este principio entonces se conoció como lo que hoy llamamos el principio regulador de la adoración. Otras iglesias consideraron que la tradición, y aún hoy se está considerando que la sabiduría de los hombres tenían o tienen un papel que desempeñar en la construcción de la adoración y el gobierno de la iglesia. Esto se conoce como el principio normativo. Tenemos por un lado, en respuesta a quien prescribe la adoración, tenemos respuesta el principio regulador. Solo lo que la Escritura dice. Por otro lado, tenemos respuesta el principio normativo, en donde se une la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres. Y ahí en esa mezcla entonces sale una cultura, una norma para dirigirse a Dios. Lo que observamos aquí es que el principio regulador de la adoración descansa en la base de la sola Escritura. Descansa en la base de la sola Escritura. ¿Y cuál es el punto claro, amado hermano, que nos congregamos aquí en Iglesia Bíblica, Gracia y Verdad? Nuestra intención es que usted como miembro de esta iglesia esté claro que nosotros como Iglesia Reformada creemos y sostenemos el principio regulador de la adoración. Y este consiste en que lo que se ordena en las Escrituras está bien y lo que no se ordena está mal. Está mal. Lo que se ordena está bien. Lo que no se ordena está mal. Es como cita la confesión, la segunda confesión bautista de fe del 1689, confesión que es nuestra confesión como iglesia. En el capítulo 22, el párrafo 1, escuchen qué dice, amados hermanos. La luz de la naturaleza demuestra que hay un solo Dios, que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo, que es justo, Él es bueno y hace el bien a todos y por lo tanto debe de ser temido. Amén. Debe de ser amado, alabado, invocado, se debe de confiar en Él, debe de ser servido con todo el corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas. Pero la manera aceptable, dice nuestra confesión, de adorar a Dios verdaderamente está instituida por Él mismo, no por nosotros. Y está tan delimitada por su propia voluntad revelada que no puede ser adorado conforme a las imaginaciones nuestras, en invenciones de los hombres, ni la sugerencia de Satanás. Escuchen esto, amado hermano. Esto es para todos nosotros. Porque fácilmente si nos quedamos solo, que Él no puede ser adorado conforme a las imaginaciones de los hombres, decimos, no, esos son los católicos. Pero también dice, ni por sugerencia de Satanás, pudiéramos decir, no, pero imagínate, a ese punto no vamos a llegar. Pero el texto de la confesión es tan preciso que dice, invenciones de los hombres. De manera que las imaginaciones, las invenciones y las sugerencias de Satanás en la adoración al Señor, cuando nos reunimos como asamblea, deben de quedar afuera todas. Ni por medio de ninguna representación visible. Es por eso que no tenemos ningún tipo de cuadro, ningún tipo de imagen, ningún tipo de nada que nos incita, aparte de la sola Escritura.
ni de ninguna otra cosa, ni de ninguna otra manera, y subraya ahí, que ahí está el punto, no prescrita en las santas escrituras. ¿Qué es lo que estamos diciendo entonces nosotros? ¿En qué es lo que descansamos? Nosotros como iglesia creemos en el principio regulador de la adoración, en donde se ordena y se orquesta todas las cosas y solo aquello que las escrituras nos ordenan. En donde entonces descansa el principio normativo. El principio normativo, como bien ya dije, descansa entonces en las escrituras y en las tradiciones. En las escrituras y en las tradiciones, en las escrituras y en la imaginación, en las escrituras y en la astucia, en las escrituras y en las concesiones nuestras. ¿A qué me refiero en las concesiones nuestras? Porque escuchen qué dice este principio normativo. Suena lindo, amado hermano. Lo que se ordena y lo que no se prohíbe está bien. Ahí entramos en discusión. Lo que se ordena y lo que no se prohíbe está bien. ¿Cuál es el problema con el principio normativo? El problema con el principio normativo es que este último abre una puerta de desenfreno. Abre una puerta de desenfreno de nuestra maldad, de nuestro pecado. Y no solamente que abre una puerta de desenfreno a nuestro invento y a nuestro pecado, sino que también el principio normativo, aquel principio que sostiene que lo que se ordena está bien, pero también lo que no se prohíbe también está bien. ¿Sabe qué hace eso? Por la perversidad de nuestro corazón, no solamente abre nuestra maldad, sino que reemplaza la gloria de Dios en el culto de la iglesia que solo se le debe a Dios. Lo reemplaza. Lo que cita el texto en Marcos capítulo 7, versículos 7 y 8, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. ¿Saben cuál es la costumbre? ¿Saben cuál ha sido la conclusión de las iglesias que han abierto la puerta y han abandonado el principio regulador? Que se mantiene ahí escritura, principio de los hombres, escritura, tradiciones. Y cuando va pasando el tiempo, la escritura, lo santo, lo sagrado, la voluntad del Señor a un lado, e impera la broma, el relajo, lo trivial, las tradiciones, y Dios guardado en una gaveta en el programa de ellos, pero Dios sigue reinando. Como ya dije, el principio regulador descansa en la sola escritura, pero apunta hacia a Dios solo sea la gloria. Apunta a Dios solo sea la gloria. Yendo al punto histórico del principio regulador, pasemos entonces a su marco eclesiástico. A su marco eclesiástico. El principio regulador podemos observarlo, y de hecho debemos de observarlo dentro del marco eclesiástico. De hecho, quienes atacan al principio regulador de que solo lo que la Escritura dice se debe rendir a Dios, muchas veces se oponen a decir, pues entonces toda la vida vamos a vivirlo así. Y comienzan a mofarse y a relajar y a burlarse de quienes sostienen este principio. Porque dicen, la Biblia no dice que haga esto, no lo haga. La Biblia no dice que haga aquello, no lo haga. Pero es bueno que observemos el principio regulador dentro de su marco eclesiástico. Y hay dos textos que nos permiten considerar esto. Uno se encuentra en Mateo capítulo 18, versículo
versículo 15 al versículo 22. Este no lo vamos a citar, no lo vamos a ver. Escogí el de Timoteo. Pero la idea general de Mateo capítulo 18 es que la iglesia es especial porque Dios en la iglesia ha prometido su presencia, no prometiéndola igualmente en ningún otro lugar. De hecho, cuando nosotros nos reunimos aquí cada domingo en obediencia al Señor, ¿ustedes saben en nombre de quién es que nos reunimos? En nombre de Dios. Por eso que el texto dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, y ese congregado en mi nombre, nosotros lo podemos observar que es el primer día de la semana. Es donde Él nos ha llamado a congregarnos, a rendir adoración a Él, a rendir culto a Él como asamblea. Bien podemos nosotros reunirnos en otro lugar y cualquier otro día de la semana. Pero este día, ¿ustedes saben en quién nombre estamos? En nombre del Señor. Amén. Y allí Él ha prometido su presencia. Y su presencia, en donde está su presencia, lo único que se debe de hacer es adorarle. Es rendirnos delante de Él. De manera que la iglesia es diferente, pudiéramos observar, porque la iglesia reunida en el nombre de Cristo, reunida en el nombre de Dios, tiene un aspecto especial. Allí está Él en medio de ella. Y si Él está allí, se debe de hacer de acuerdo a lo que Él diga. De acuerdo a lo que Él diga. Sin embargo, el marco eclesiástico nosotros lo podemos observar también en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15, que es el texto que vamos nosotros a observar. ¿Cuál es el punto aquí entonces? En Mateo nosotros podemos observar que la iglesia es una comunidad diferente porque se reúne en nombre de Cristo, en nombre de Dios, y allí Él promete su presencia. Sin embargo, aquí en Timoteo, la iglesia tiene un aspecto diferente a todas las instituciones. Porque la iglesia es descrita según Dios. ¿Qué dice el texto en 1 Timoteo, capítulo 12 y 14? Capítulo 3, versículo 14 y 15, dice el texto. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debe de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ese texto nos permite observar varias cosas importantes acerca de la iglesia que nos ayudarán a comprender y a afirmar el principio regulador de la adoración al Señor. Lo primero que nosotros observamos aquí es la descripción de la iglesia. La descripción de la iglesia. ¿Cómo la iglesia es descrita aquí? La iglesia es descrita aquí, en primer lugar, como la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. Escuchen eso, amado hermano. La iglesia es la casa de Dios. Ese texto, bien cierto, se puede aplicar como la familia de Dios, pero otros textos nos permiten interpretar por las escrituras que ese texto se está refiriendo a la iglesia como el templo de Dios. Como el templo de Dios, el lugar en donde Dios habita para ser adorado. La iglesia es el lugar en donde Dios habita para ser adorado. Un texto que nos pudiera ayudar a interpretar la iglesia como la casa de Dios. Hebreo capítulo 10, versículo 21, el texto dice, puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Y esa idea de sobre la casa de Dios es sobre el pueblo de Dios. Sobre el pueblo salvado por Dios.
Un texto también que nos permite interpretar la iglesia como la casa de Dios, iglesia siendo el templo en donde Dios habita por su espíritu, es primera Pedro capítulo 2 versículo 5. Primera Pedro capítulo 2 versículo 5 dice el texto: también vosotros, como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual para ofrecer sacerdocio, como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí la iglesia es descrita como casa espiritual. Y la idea de casa espiritual es asimismo un templo en donde Dios debe ser adorado. Un templo en donde la santidad de Dios, en donde la gloria de Dios, en donde la voluntad de Dios, en donde el nombre de Dios debe de ser considerado. Sin embargo, la iglesia no solamente descrita como la casa de Dios. En este texto, la iglesia también es descrita como la iglesia del Dios vivo. Y eso es importantísimo, esa expresión, esa descripción que el apóstol está dando de la iglesia del Dios vivo. La iglesia, la palabra iglesia en sentido general y normal se refería a cualquier asamblea formar y organizadamente. Eso se refería a todo el pueblo de Israel cuando se reunía. También se refería y se utilizaba a los ciudadanos votantes de una ciudad cuando se reunían de manera única y formar para tomar decisiones. ¿Cuál es el punto aquí? Es que en ambos casos la iglesia es una asamblea definida y organizada, para lo que había requisitos para ser miembros. Para tomar decisiones, para llevar a cabo propósitos definidos. Sin embargo, el punto aquí o la frase que nos ayuda al propósito del principio regulador de la adoración es la frase o la expresión que la iglesia es la iglesia del Dios vivo. La iglesia es la iglesia del Dios vivo. Es lo que, escuchen esto, es lo que distingue a la iglesia del mundo, es lo que distingue a la iglesia del gobierno, es lo que distingue a la iglesia de la escuela, es lo que distingue a la iglesia incluso de la familia, como vamos a ver más adelante. El mundo es de Dios, claro. El gobierno es de Dios, claro. Las familias son de Dios, sí, claro. Pero ninguna de ellas se describe como se describe la iglesia. Ninguna de ellas se describe como se describe la iglesia. La iglesia es la iglesia del Dios vivo. Amados hermanos, si la iglesia es la iglesia del Dios vivo, y de hecho lo es, no es de que sí, la iglesia es la iglesia del Dios vivo, entonces solo Dios puede determinar cómo los pecadores nos acercamos a Él. Solo Dios puede determinar cómo los pecadores nos acercamos a Él. De hecho, eso es lo que nosotros vemos, observamos de principio a fin. Dios está vivo. Por ende, cada aspecto de la adoración tiene que ver con Él. Es lo que observamos en Génesis capítulo 4, versículo 2 al 5. Cuando Abel y su ofrenda fueron agradables ante el Señor. Y Caín y su ofrenda fueron desagradables, fueron apartados. ¿Por qué? Oh, porque Dios está vivo, Él es que sabe. Él es que prescribe. Él es que reacciona.
Pero no solamente esto, de hecho el texto que expusimos la semana pasada, no el texto, sino el principio de la perpetuidad de la ley de Dios. La primera parte de los 10 mandamientos, ¿ustedes saben qué es? Principio regulador de la adoración. Principio regulador de la adoración, dice el texto. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué Dios puede sacar de casa de Egipto? ¿Qué Dios puede librar de servidumbre? Un Dios que está vivo. Pero este Dios que está vivo, no solo está vivo para salvar. Este Dios que está vivo para prescribir, para decir cómo se le debe de adorar. Eso es lo que dice el texto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios. Y Jehová tu Dios está vivo. Por eso te salvó. Por eso te está dando indicación. Y si tú no lo haces, dice el texto, no te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Yo soy fuerte. Yo soy celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, y hago misericordia a millares. A los que me aman y guardan mis mandamientos, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué es eso? Regulación de su adoración. ¿Por qué lo hace? Porque Él está vivo. ¿Y sabe quién dice que Dios está vivo? El Nuevo Testamento. Y lo que estoy poniendo es solo ejemplo. Es solo ejemplo. En ese sentido cito a Sam Waldron. Él dice: la iglesia de la que el apóstol Pablo está hablando y está describiendo a la iglesia como el Dios vivo. Para entender el impacto de esa frase, dice Waldron, por favor, véase el Salmo 115. Dice el texto: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las naciones: ¿dónde está ahora tu Dios? Dice el texto: nuestro Dios está en los cielos. Gloria a Dios. Amén. Nuestro Dios está vivo. Nuestro Dios está en los cielos, dice. Él hace lo que le place, o en otra palabra, todo lo que quiso ha hecho por su vivacidad. Él está vivo. Los ídolos, escuchen esto, los ídolos nada son. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Y el contraste: nuestro Dios no es obra de mano de hombre. Tienen boca ellos y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen nariz y no hablan. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno con su garganta. Volverá como ellos y los que hacen y todos los que en ellos confían. Volverán como ellos y los que lo hacen y todos los que en ellos confían. Sigo con la cita de Sam Waldron. Si la iglesia adorara a un ídolo muerto o se reuniera en el nombre de un simple mortal. Recuerden que el punto aquí es que la iglesia es la iglesia del Dios ¿qué? Del Dios vivo. Sin embargo, nosotros no nos reunimos en nombre de un muerto o de un simple mortal. Si fuera así, los hombres podrían atreverse a controlar y a regular sus reuniones. Escuchen esto, hermano.
Pero nuestro Dios está vivo. Él tiene boca y Él puede hablar. Nuestro Dios exige que su palabra sea proclamada. Exige que su palabra sea escuchada en su reunión. No los pastores, no los diáconos, no lo más viejo de la iglesia, no el más influyente, no el grupo que tenga más gente. Dios está vivo y Él dice lo que se hace. Él tiene oídos. Nuestro Dios tiene oídos, por lo tanto, exige que todo lo que se diga sea con el pensamiento de que Dios está escuchando. También exige que su pueblo alabe y ore en el espíritu y en verdad. Reconozcan que sus oídos aceptan la alabanza y Él responde las oraciones. El Dios vivo tiene una nariz, dice Waldron, que huele el dulce incienso de la adoración verdadera. Y también para sentir el mal olor de la frivolidad, la irreverencia y el formalismo en su adoración. Tiene manos y pies que se mueve con poder y da vida. Por lo tanto, exige que las reuniones de su pueblo se caractericen tanto por el santo temor como por la confianza que descansa en Él. Amén. Viendo la iglesia en este contexto, entonces, Dios como el Dios que está vivo, nuestra adoración, nuestra reunión debe estar enfocada para agradarle a Él. Es por eso que cito otra vez el texto en 1 de Pedro, acercándoos a Él, piedra viva. ¿A quién nos acercamos? A Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y va a describir entonces la iglesia, vosotros también, como piedras vivas. Sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a los miembros de la iglesia. Agradarle a los pastores, agradarle al más influyente, agradarle al más viejo, agradarle al que hay que respetar. No, agradables a Dios por medio de Cristo. Dios está vivo. Y como Él está vivo, Él regula, Él dirige, a Él se le ofrece. Pero una tercera descripción de la iglesia es que la iglesia no solo es la iglesia del Dios viviente, sino que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Y cuál es el punto de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad? Este texto está describiendo la iglesia como la receptora en donde Dios ha puesto soberanamente a descansar su verdad. Para que la iglesia la conozca, la reciba, la proclame, la exalte, la viva, la dé a conocer, la experimente. Es por eso que hay algunos escritores que se refieren al principio regulador, no solamente el principio regulador de la adoración, sino que dice que es el principio regulador de la iglesia. Porque la iglesia es que regula el liderazgo, la iglesia es que regula la agenda. La Biblia es que regula el liderazgo, la agenda de la iglesia, las tareas de la iglesia. Y regula también la adoración. Regula la adoración. ¿Cuál es el punto aquí? La iglesia existe por la palabra de Dios. La iglesia existe por la verdad de Dios. La iglesia existe para ellos. Ella es columna y baluarte de la verdad. En ella descansa. Dios ha depositado su verdad.
Y en sentido directo, que es un texto que posiblemente se va a estar haciendo alusión o exponiendo cuando hablemos de la aplicación práctica de la teología reformada en cuanto al confesionalismo. Solo leo o muestro esta verdad descrita en el versículo 16, como lo hemos visto en otra ocasión. Descrita en el versículo 16. Es una verdad definida. Es una verdad específica acerca de Cristo, de la gloria de Dios y su plan en Él. ¿Cuál es el punto aquí? Que tiene que ver la iglesia como columna y baluarte de la verdad relacionada al principio regulador de la adoración. Tiene que ver todo. Tiene que ver todo. Porque es en la verdad de Cristo que está toda la sabiduría de Cristo. Es en la verdad de Cristo que está toda la sabiduría de Dios. La iglesia se reúne, escuchen esto, la iglesia se reúne para poner en función su rol. ¿Cuál es el rol de la iglesia según esta ilustración? Poner en grande la verdad de Dios. Engrandecer la verdad de Dios. Exaltar la verdad de Dios. Exaltar la palabra de Dios. En todo el sentido. Mientras se proclama, mientras se ora, mientras se canta, mientras se ilustra. Recordando el principio regulador cuando dice que solo lo que la Escritura ordena está bien. Y el principio normativo de que lo que se ordena y lo que no se prohíbe está bien. Este último, amado hermano, si la iglesia existe como columna y baluarte de la verdad, y la iglesia añade cualquier otro elemento que no se le ha depositado, ¿ustedes saben qué hace la iglesia? La iglesia cuestiona la sabiduría de Cristo. Cuestionamos la sabiduría de Dios. Es la escritura expuesta, es la escritura enseñada, es la escritura cantada que nos puede hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Amén. Es las escrituras. Es las escrituras. Quisiera pasar no solamente a su descripción, sino que veamos en este texto su diferenciación. La diferenciación de la iglesia. Como anuncié ahorita, la iglesia como institución y asamblea sagrada es distinta a otras instituciones que también son sagradas. Es distinta. Cuando nosotros nos reunimos aquí como iglesia, cuando nosotros nos adherimos a la iglesia universal en representación en esta iglesia local, venimos a formar parte a un pueblo, a una institución que es completamente diferente a las otras instituciones de Dios. ¿A qué nos referimos aquí? ¿De cuando el texto dice que la iglesia es la iglesia de el Dios viviente, es la casa de Dios? ¿Es la iglesia del Dios viviente? Debemos preguntarnos, ¿en contraposición a qué? La iglesia es la casa de Dios. ¿Y no la casa de qué? ¿De quién? Hay un texto que nos ayuda aquí a comprender. Está en el mismo contexto. Está en el mismo contexto de 1 Timoteo capítulo 3. Versículo 4 del capítulo 3. Dice el versículo 4 que gobierne bien su casa,
que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Versículo 5. ¿Lo tenemos? Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cuántos estuvieron aquí en la escuela dominical? No me levante la mano, solo. No, realmente. Lo que pasó es que en la escuela dominical hubo un ejemplo vivísimo. Y el pastor Natanael no nos pusimos de acuerdo. Pero él hizo una pregunta. Y se dirigió directamente a Nacheli y a Eric. ¿Y usted sabe qué él dijo? Déjame decir. Y tienen que responderme. Y nos miró a nosotros. Sí, porque yo soy su pai. Esos son míos. En otras palabras, ellos están bajo mi esfera. Y no le respondieron. No le respondieron, está bien, pero no, una chance entre ellos. Después mandó a otro. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto es que ese ejemplo es natural. Es que Dios en su gracia, en su sabiduría, en su inmensa sabiduría, las familias son de Él. El Estado también es Él. Él es que quita, Él es que pone. Él es el que pone autoridad, Él es el que establece el orden, guarda el orden. El mundo es de Él. El matrimonio es de Él. Honroso sea en todo el matrimonio, el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adultos ¿lo jugará quién? Entonces Él regula eso. Pero ¿saben qué dice el texto aquí? Es que las familias, las casas y la iglesia del Señor, aunque ambas son de Él, Dios a mí me ha dado una prerrogativa en yo hacer algo que en mi casa yo puedo hacerlo. Pero en la iglesia de Dios, por más que me guste, por más que quiera, por más que force, por más que yo quiera, yo no tengo la prerrogativa, porque la iglesia no es mi casa, que yo tengo que gobernar bien. Porque la iglesia es la iglesia del Dios vivo. Él es que la gobierna. No es menospreciando la familia, no es menospreciando el Estado, no es diciendo que la casa de cada quien no es de Él. No es para que nosotros ahora vayamos y nos descarriemos en nuestra casa. No, hay que hacer lo que hay que hacer y seguir honrando a Dios en la casa. Pero como organización, como institución, como cuerpo reunido, la iglesia es completamente diferente a la familia y el Estado. Y en ese sentido debemos nosotros descansar y reconocer que la iglesia, como la casa de Dios, tiene un estatus único en este mundo. Como ya dije, incluso instituciones divinamente ordenadas. Instituciones divinamente ordenadas. En tercer lugar, la iglesia se describe no solamente su diferenciación de iglesia, familia y gobierno o cualquier otra institución. No solamente se ve su descripción como columna y baluarte, sino que aquí el texto también presenta la devoción de la iglesia. La devoción de la iglesia. Y esta devoción de la iglesia se desprende de su definición o su descripción y su distinción. Si la iglesia es la iglesia de Dios, si la iglesia es la casa de Dios, si la iglesia es columna y baluarte de Dios, la iglesia existe para adorar a Dios. Únicamente a Dios. Únicamente a Dios. De hecho, el texto en Primera de Pedro nos ayuda a ver que la iglesia, todo lo que es la iglesia, su devoción, su misión es adorar únicamente a Dios. Dice el texto: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual como templo
Él dice, como sacerdocio santo. ¿Qué hace un sacerdote? Ofrecer sacrificio. Ofrecer sacrificio, ofrecer sacrificio, presentar sacrificio. Espiritual, santo. Y dice el texto, para ofrecer sacrificios espirituales. Y el texto dice, aceptable a Dios. Aceptable a Dios. Si la iglesia, su devoción es la adoración a Dios, nosotros tenemos que tener sumo cuidado con todas aquellas cosas que pueden distraer nuestra misión. Sumo cuidado con todas aquellas cosas que pueden distraer nuestra misión. Porque las prácticas extrabíblicas tienden, como ya dije, a anular la adoración a Dios. Amados hermanos, escuchen esto. Las prácticas extrabíblicas tienden a anular la verdadera adoración a Dios. Quisiera ser cuidadoso aquí, pero tengo que decirlo, porque estamos en un punto crucial, estamos hablando de nuestro distintivo. Es por eso que nosotros vamos a lugares o nos exponemos a lugares que el propósito primordial tiene que ser adorar a Dios. Centrarnos en Dios, en su gloria, en su palabra, en su carácter, en su obra, en lo que Él ha hecho. Pero la iglesia se ha tragado la mentira y ha sustituido la adoración a Dios por otra cosa. Pero ahí están adorando. Pero ahí están haciendo cosas. Y salimos vanos. Y salimos iguales. Y cuidado si no salimos peores. ¿Y qué pasa? ¿Y qué está pasando? ¿Qué pasó? Oh, la iglesia perdió su sentido. Perdió su sentido. Porque usted fue a adorar, pero se le entretuvo. Usted fue a adorar, pero le dieron comezón en el oído. Usted fue a adorar, pero le dieron lo que usted quería. ¡Ay, qué agradable! Así es que tenemos que hacerlo. No, no es así que tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo como Dios dice. Y así entonces nosotros vamos a ser bendecidos. Así entonces nosotros vamos a ser edificados. Vamos a ser edificados. Yo quisiera concluir, que nosotros concluyamos observando las partes prescritas. Las partes de la adoración prescrita y sostenida por el principio regulador de la adoración. Nosotros podemos resumirla y observarla en este sentido. Se ubica completamente en la palabra de Dios. Se ubica completamente en la palabra de Dios. ¿A qué me refiero? Dios nos ha ordenado en su palabra, escuchen esto, que al reunirnos como iglesia, nosotros leamos la palabra y nosotros proclamemos la palabra. Esto es central. Esto es centrar en nuestra adoración, en nuestra reunión como asamblea, en nuestra obediencia, en congregarnos junto en el día del Señor. Nosotros tenemos que estar conscientes que nosotros aquí venimos a leer la Biblia y a proclamar la Biblia. Amén. Leer la Biblia y proclamar la Biblia. Entre tanto que voy, dice el texto, ocúpate. Entre tanto que voy, Timoteo, ocúpate. ¿En qué? En la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. ¿Sabe cuál es el contexto? Este mismo contexto. Yo te escribo esto para entre tanto que yo voy, tú sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. ¿Y sabes cómo debes de conducirte? Ocupándote en la lectura pública, en la exhortación de la palabra, en la enseñanza de la palabra. Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42. Un texto que será parte de nuestra oración en esta semana. Dice el texto, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
Y dice el texto, y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. ¿En qué perseveraban? En la doctrina. En la comunión unos con otros, en el partimiento y en las oraciones. Dice Hechos capítulo 20, versículos 7 y 9. El primer día de la semana, uno de los textos que podemos observar de cómo la iglesia comenzó a reunirse después de la resurrección de Cristo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Es importante. Pablo, ¿qué hacía Pablo allí? Dice el texto. Pablo les enseñaba. Y habiendo de salir al día siguiente, y alargó el ¿qué? ¿Usted lo está leyendo? No, están confiando en mí. Alargó el discurso hasta medianoche. ¿Qué es lo que hace la iglesia cuando se reúne? Proclamar la palabra de Dios. Proclamar la palabra de Dios. ¿Cuál otro elemento? ¿Qué otra cosa forma parte de la adoración al Señor, del principio regulador? Oh, la alabanza congregacional. La alabanza, y escuchen esto, la alabanza congregacional. Y cuando decimos la alabanza congregacional, es que cuando nos reunimos, nosotros no venimos a escucharnos al uno al otro cantando un especial. De hecho, quizá naturalmente lo veían, pero por eso es que nosotros no cantamos especiales. Porque creemos firmemente que todo el mundo tiene que cantar. Amén. ¿Y por qué? ¿Y por qué no? Fulano de tal y Andrés y Pedro cantan bien. Pongan un especial en el programa. No, es que nosotros no vemos especial en el programa. Nosotros nos reunimos a cantar. Amén. Toda la iglesia se reúne a cantar. Amén. Amén. Toda la iglesia se reúne a cantar. Es costumbre que cuando el pueblo de Dios se reúne, entonces el colectivo, toda la iglesia, cante al Señor, como dice el texto en Mateo capítulo 26, versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Era costumbre cantar. Corintios capítulo 14, versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De manera que el cántico es una parte prescrita en las Escrituras. Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y el contexto aquí es mientras se reúnen a adorarle. ¿Por qué? Enseñándose y exhortando unos a otros en toda sabiduría, dice el texto, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. O el cántico no es para aquellos que nos gusta cantar, como me acusan. Este hombre le gusta cantar. No es para algunos, no es para lo que les gusta cantar. Es un deber de todo el mundo. Es un deber de todo aquel que se reúne en una iglesia local. Se reunió para escuchar la palabra de Dios proclamada y se reunió para cantar la palabra de Dios. El texto también nos dice que la oración congregacional forma parte del principio regulador, de las partes del principio regulador. El texto que leíamos dice el texto, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en las oraciones.
Primera Timoteo capítulo 2, que es un texto que está en el contexto, versículo 1 al 8, escuchen qué dice. Es un texto, de hecho, un texto regulador. Dice el texto: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Y dice el versículo 8: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Cuál es el punto aquí? El principio regulador manda que cuando la iglesia esté reunida, los hombres oren. Oren, y obviamente habla de la actitud. Y regula la actitud. En último lugar, en cuanto a sus partes, nos reunimos y adoramos al Señor, no solo con la proclamación de la palabra, no solamente con los cánticos, no solamente con la oración congregacional, sino nos reunimos para recordar y obedecer las ordenanzas del Señor. Obedecer y recordar las ordenanzas del Señor. Son los textos que leemos todos los domingos. Como cita el texto también en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26, que nos ordena recordar al Señor. Esas son las partes prescritas, esenciales, que tenemos nosotros el deber de desarrollar nuestro servicio con estas partes. Yo quisiera concluir con algunas aclaraciones. Primero, que cuando nosotros observamos el principio regulador de la adoración, específicamente en nuestra confesión, en el capítulo 22, versículo 1, párrafo 1 al 6, dice que lo que se ordena, dice que lo que no se ordena está mal en la adoración, está prohibido. Lo que no se ordena está prohibido. ¿Qué estamos diciendo con esto cuando decimos que lo que no se ordena está prohibido? En esa declaración nosotros estamos hablando de las sustancias y de las partes de la adoración, no de las circunstancias. ¿A qué nos referimos? Nosotros nos estamos refiriendo es que nosotros debemos de hacer lo que Dios nos dice en el espíritu que Dios nos lo dice. Y si alguien pregunta, ¿y este micrófono? ¿Dios no ordena que hay que ponerse el micrófono? Es a eso, la circunstancia. Nosotros debemos de predicar la palabra del Señor. Ahora, no puede estar la predicación de la palabra del Señor sujeta a que si tengo eso o si no tengo eso. No hay micrófono, no hay aire, esa silla tan dura, no podemos predicar. No. La predicación como parte de la adoración tiene que estar. Haya micrófono o no haya micrófono. Ese es el punto. No se puede negociar el cántico. Haya instrumento o no haya instrumento. De hecho, el instrumento que la Escritura exige es su voz. Es su voz. Entonces tenemos que cantar, haya luz o no haya luz. Tengamos micrófono o no tengamos micrófono. Tengamos piano o no tengamos piano. El punto es cantar. El cántico no puede variarse porque Dios nos ordenó. Amén. Otra observación, no solamente que debemos de despejar la esencia de las circunstancias
Otro aspecto de la circunstancia es que el Señor nos mandó a reunirnos el primer día de la semana. O pues nosotros nos reunimos en la mañana. Y los otros que se reúnen en la tarde. O los que se reúnen a las 3. O los que se reúnen a las 5. El punto no es si sea a las 3 o a las 8 o a las 5 o a las 4. No. Esas son circunstancias que se pueden dar. Lo que no puede variar es que la iglesia no tenemos prerrogativa para decir no hay culto el domingo. Porque hay que reunirnos. Nosotros no tenemos ese poder. Porque la iglesia es de Dios. Ahora Dios en su sabiduría nos permite ver las circunstancias, ver cómo es mejor, si en la mañana, si en la tarde. Pero que nos reunamos el primer día de la semana, tenemos que hacerlo. Eso no está en nuestras manos. Está en las manos de Dios. Amén. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta no solamente es despegar la circunstancia de las cosas esenciales, de las partes esenciales, sino que también nosotros tenemos que tener sumo cuidado, amados hermanos, escuchen esto. Tenemos que tener sumo cuidado del formalismo y olvidarnos de que el corazón cuenta en la adoración a Dios. El corazón cuenta en el corazón, en la adoración. No podemos caer en el error de decir, no, lo que hay que ir es escuchar la palabra de Dios, a cantar, vamos a cantar, vamos a orar, vamos a llevar a cabo las ordenanzas y ya. No. Realmente la adoración, escuchen esto, la adoración que a Dios le agrada es la que Él ordena. La que Él ordena, eso es así. De hecho, por eso pregunten a Nadab y Abiú. No le podemos preguntar. ¿Usted sabe por qué no le podemos preguntar? Dios se lo llevó. ¿Y cuál fue la causa? Presentaron al Señor un fuego extraño. Y el texto no nos permite interpretar no deja nuestra labor de que ¿qué es fuego extraño? Vamos a buscar en Google, vamos a ver qué dice el teólogo fulano de tal. No, el texto mismo lo dice ahí. Presentaron cosas que Dios no le pidió. Dios no le mandó. Entonces extraño. ¿Y eso? Amados hermanos, escuchen esto. Es el mismo Dios que le estamos adorando. Es el mismo Dios que le estamos adorando. Entonces tenemos que tener sumo cuidado realmente por presentar a Dios lo que Él ha pedido. Pero no solamente presentar a Dios lo que Él ha pedido, sino presentar a Dios lo que Él ha pedido como Él lo demanda. ¿Sabe cuál es el punto? Como dice el texto, la reprensión del profeta, y después el evangelista lo cita en Mateo capítulo 5. Este pueblo de labios me honra. Este pueblo de labios me honra. ¿Cuál es el punto? Este pueblo de labios me honran. Que podemos seguir formalmente de principio a fin el principio regulador. ¿Qué? Biblia. Cantar Biblia, vamos a cantar Biblia. Orar Biblia, vamos a orar Biblia. Vamos a recordar las ordenanzas. Claro, todos los domingos vamos a recordarlas. Y entrar y salir sin traer el corazón a la adoración. El texto dice, este pueblo de labios me honran. Saben bien cómo es que se debe de adorar. Saben bien el principio regulador. Recuerdan muy bien las partes de la adoración, pero el corazón lo dejan en la casa. Amados hermanos, librémonos del mero formalismo. Librémonos de venir a la congregación en el día del Señor con un corazón muerto. Librémonos, amados hermanos. Librémonos. El corazón tiene que estar aquí. De hecho, la adoración al Señor es en espíritu y en verdad. Es en espíritu y en verdad. Amados hermanos, no caigamos en un error cuando vemos otro error. No lo caigamos. Porque así como el pentecostalismo es acusado delante de la comunidad e incluso delante de Dios por un desorden desmedido, asimismo nosotros desagradamos a Dios si nos enfocamos en un mero formalismo y no traemos el corazón a la adoración.
Y traer el corazón a la adoración es estar pendiente de todo. Usted y yo somos responsables de decir un amén con conciencia. Con lo que se dice, con lo que se canta, con lo que está pasando aquí en el culto. No podemos estar perdidos y solo nuestro cuerpo aquí. Todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu tienen que estar aquí. Para responder, para decir activamente a la palabra de Dios. Pero también cuando escucho, debo decir, amén a eso. Es mi deber, porque es parte de la adoración. Amén. Amén. El amén no es de loco. El amén es de creyentes sobrios que prestan atención a la verdad declarada en la congregación. Amén. Amén. Oh, amados hermanos, cantemos. Cantemos con el corazón. Cantemos con el corazón. Si usted viene aquí, escuche eso, si usted viene aquí a la iglesia, usted tiene que cantar. Nadie me puede obligar a mí a cantar. Que nadie te puede obligar. Yo como pastor no te puedo obligar a cantar. Fulano de tal no te puede obligar a cantar. Dios tiene todo el derecho sobre ti. Y cuando la iglesia está reunida y usted forma parte de la iglesia, usted debe de cantar. Yo debo de cantar. Porque nos debemos a Él. Nos debemos a Él. Amados hermanos, no dejemos que los hermanos se conviertan en especiales. De hecho, no lo son. Ellos nos dirigen, ellos nos acompañan. Como las circunstancias nos lo permiten. Nos acompañan en nuestro deber de adorar todos juntos al Señor. Quisiera concluir recordando que mientras practicamos el principio regulador de la adoración en la iglesia, nosotros debemos de recordar que nuestra adoración al Señor en Cristo es totalmente diferente a la del Antiguo Testamento. Ellos eran enfocados en el formalismo y en lo externo. Nuestro enfoque tiene que estar en el Espíritu y en el Evangelio del Señor Jesucristo. En el Evangelio del Señor Jesucristo. Yo quisiera concluir con el texto de 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Un texto que ya lo hemos citado. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién, amados hermanos? Por medio de Cristo. ¿Cuál es el punto? Tenemos que adorar a Dios de acuerdo a lo que Él ha ordenado. Adorar a Dios de acuerdo a lo que Él ha ordenado con todo mi corazón. Adorar a Dios de acuerdo a lo que Él ha ordenado con todo mi corazón, dependiendo de Cristo. Amén. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, gracias. Ayúdenos. Ayude nuestra responsabilidad delante de usted en adorarle. Nuestro deber, el Dios que nos salvó, el Dios que nos perdonó, que nos redimió, que nos compró por la sangre preciosa de Cristo. Nos salvó para que le adoremos. Ayúdenos, Señor, a entender que al adorarle tenemos que hacerlo de acuerdo a su palabra. Ayúdenos, Señor, a hacerlo con todo el corazón y hacerlo con toda la fe en Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.